Buenos días con todos. Vamos con nuestra segunda parte de cantidad de movimiento e impulso. Aquí vamos a revisar algunos ejercicios que ya tienen un grado un poquito más alto de dificultad para afianzar nuestros conocimientos. El primero dice que los bloques A y B se encuentran unidos mediante un resorte de formación y en reposo gracias a las fuerzas de F. Si desaparecen las fuerzas, calcula la rapidez del bloque A cuando B tiene una rapidez de 50 metros por segundo. Entonces simplemente nosotros tenemos dos bloques que están siendo sujetados por esas fuerzas. Esas fuerzas van a desaparecer. Que determinemos cuál es la velocidad del bloque A cuando B tiene una rapidez de 50 metros por segundo. También hay que darnos cuenta del detalle de que el bloque A tiene una masa de 2m y el bloque B una masa de m. Entonces, vamos a tener nuestro concepto de conservación de cantidad de movimiento, porque simplemente las fuerzas van a desaparecer o van a anularse. Entonces simplemente la masa del sistema por la velocidad inicial del sistema es igual a la masa del bloque A por la velocidad final del bloque A más la masa del bloque B por la velocidad final del bloque B. Ahora, la masa del sistema va a ser igual a 3m. ¿Por qué 3m? Porque es 2m del bloque A y m del bloque B. Por la velocidad inicial que va a ser 0 porque están en reposo los dos bloques. Es igual a la masa de A, que es 2m, por la velocidad final de A, la cual es mi pregunta, más la masa del bloque B, que es m, por la velocidad final, que es 50. Recuerden que este 50 debe ser positivo. ¿Por qué? Porque este bloque B se va a mover hacia la derecha. Entonces, si se mueve hacia la derecha, tiene que ser positivo. Mucho cuidado con los signos, que son muy importantes, ya que estamos hablando de vectores. Entonces, la parte izquierda simplemente se va a hacer 0. Si nosotros empezamos a romper paréntesis y a despejar, me va a quedar que 2 veces la masa por la velocidad final de A es igual a menos 50m. Ese 2m que está multiplicando pasa a dividir y la velocidad final del bloque A ha sido igual a menos 25. Entonces este negativo, este menos, también es muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente me dice que el bloque se está moviendo hacia la izquierda, lo cual, si ustedes ven la gráfica, es bastante lógico. El bloque se va a mover hacia la izquierda, mientras el bloque B se va a mover hacia la derecha, el bloque A se va a mover hacia la izquierda, y ese menos lo está determinando. Siguiente ejercicio. Una granada va en el aire a 49 metros por segundo y explota en tres fragmentos de masas diferentes, con velocidades v1 y v2. El tercer fragmento sale con velocidad v3, que es la semisuma de v1 y v2. Hallar el valor de v3. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es el dibujo. Primero un dibujo. Tenemos ahí una granada que va a 49 metros por segundo y explota y se separa en tres fragmentos. El un fragmento va a tener una masa m sobre 4 y el otro m sobre 3. Con eso yo ya podría calcular yo cuál es su masa en el fragmento 3, el fragmento de la mitad, simplemente restando. Y también tenemos sus ángulos, que es de 37 grados y 53 grados para B1 y para B2. Vamos a crear una tabla con toda la información. Para B1 simplemente voy a tener B1 en X y B1 en Y. Recuerden que si estamos hablando de vectores, nosotros tenemos que sacar sus componentes en el eje X y sus componentes en el eje Y. Entonces, la velocidad 1 simplemente va a ser igual a B1 en X más B1 en Y. B1 en X simplemente va a ser igual a B1 por el coseno de 37. Nosotros sabemos que el coseno simplemente va a ser igual a 4 quintos del coseno de 37. Por eso ha salido que B1 en X es igual a 4 quintos B1. Mientras que en Y tendríamos que utilizar la función seno. Sería simplemente B1 por seno de 37, lo cual es 3 quintos B1. Entonces B1 ha sido igual a 4 quintos B1 en Y más 3 quintos B1 en J. Ahora, para B2, el que tenemos abajo, el que está formando un ángulo de 53 grados, simplemente será para el eje X, será B2 por el coseno de 37. El coseno de 37 es 3 quintos, mientras que para Y va a ser el seno de 53. Para eso nosotros tenemos que el coseno de 53 es igual a 4 quintos. Entonces B2 en Y ha sido igual a 4 quintos B2. Entonces su vector va a ser igual a 3 quintos B2 en Y menos 4 quintos B2 en J. ¿Por qué es negativo? Simplemente porque, si ustedes analizan, esa velocidad 2 en el eje Y se está yendo hacia abajo.
Entonces si está yendo hacia abajo, recuerden que el eje Y tiene que ser negativo. Para B3. B3 no va a tener una componente en el eje Y, por lo tanto, directo yo le pongo que es 0. Pero en el eje X recuerden que dice que es la semisuma de B1 y B2. Por eso es B1 más B2 dividido para 2. Entonces como vector quedaría B1 más B2 dividido para 2i más 0j. Ahora, las masas. El uno es m sobre 4, el otro es m sobre 3. Para B3 será 5m sobre 12. Simplemente va a ser una resta. La masa de la granada es m. Entonces simplemente será m menos m sobre 4 y menos m sobre 3, lo cual ustedes pueden comprobar que es 5m sobre 12. Con todos esos datos yo ya podría utilizar mis fórmulas para la cantidad de movimiento. Primero analicemos la cantidad de movimiento en el eje X. La cantidad de movimiento inicial en el eje X va a ser igual a la cantidad de movimiento final en el eje X. Entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser la masa de la granada por la velocidad inicial de la granada. Y eso va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 en X, más la masa 2 por la velocidad 2 en X, más la masa 3 por la velocidad 3 en X. Entonces, si nosotros empezamos a reemplazar datos, simplemente sería que la masa, recuerden, era m, por la velocidad inicial en X, que es 49, es igual a la masa 1, que es 4 quintos, por la velocidad 1 en X, que era 4 quintos V1, más la masa 2, que es m sobre 3, por 3 quintos V2, que es la velocidad en el eje X2, más 5m sobre 12 por V1 más V2 sobre 2. Nosotros podemos darnos cuenta aquí que la m ya la podríamos simplificar. Simplemente hemos aquí roto paréntesis y ordenado todo. Ahora, vamos a simplificar nosotros la m y ya podemos seguir. Ahora, analicemos para el eje Y. Entonces lo mismo, la cantidad de movimiento en el eje Y inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje Y, pero final. Entonces, la masa de la granada por la velocidad en el eje Y va a ser igual a la masa 1 por la velocidad en el eje Y 1 más la masa 2 por la velocidad en el eje Y 2 más la masa 3 por la velocidad en el eje Y 3. Si empezamos a reemplazar, la masa de la granada, recuerden que era m, y la velocidad en el eje Y era 0. Es igual a la masa 1, que es de m sobre 4, a la masa 2 de m sobre 3 y la masa 3, que es 5m sobre 12. Y la velocidad 1 en Y, recuerden que era 3 quintos V1, la velocidad 2 era menos 4 quintos V2 y la velocidad en Y era 0. Entonces, esto de aquí y esto de acá se me va a hacer 0. Y también nosotros aquí podríamos simplificar nuestra m. Si nosotros ordenamos esto, simplemente me va a quedar que 4 sobre 15 V2 es igual a 3 sobre 20 V1, lo cual me generaría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nosotros vamos a resolver este sistema simplemente a través de una sustitución. Vamos a decir que B1 sobre B2 es igual a 20 por 4 por 15 por 3, simplemente despejando. B1 sobre B2 es igual a 16 sobre 9. Y vamos a utilizar una constante. Voy a decir que B1 es igual a 16K y B2 es igual a 9K. Y eso vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos nosotros aquí. Entonces, si reemplazamos, simplemente me quedaría de la siguiente forma. 49 es igual a 16K sobre 5 más 9K sobre 5 más 5 sobre 48 por 16K más 5K. Esto me va a quedar 16 más 9, simplemente será 25K. Y rompiendo paréntesis y haciendo esa suma, me va a quedar 384K más 216K más 625K sobre 120. El 120 que está dividiendo pasa a multiplicar y se convertiría en 5880. Y la suma de los tres números que tenemos nosotros a la derecha me daría 1225. El 1225 que está multiplicando pasa a dividir y K ha sido igual a 4,8. Entonces, si nosotros reemplazamos, simplemente recuerden que dijimos que B1 era igual a 16K, es decir, 16 por 4.8, lo que me da 76.8, y B2 es igual a 9K, es decir, 9 por 4.8, lo cual es 43.2. Ya tengo la velocidad B1 y la velocidad B2. Pero el ejercicio no nos pide B1 y B2, el ejercicio me pide B3. Entonces recuerden que simplemente B3 era B1 más B2 dividido para 2.
Eso significa 76,8 más 43,2 dividido para 2. Eso es 120 dividido para 2, lo cual va a ser 60. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Un ejercicio un poco largo, pero la verdad es bastante fácil, bastante sencillo. Nosotros aquí estamos mezclando bastante la teoría. Vamos con un siguiente problema. El impulso generado sobre una bala de 0,15 kilogramos que se mueve a una velocidad inicial de 300 metros por segundo por un bloque de gel balístico es de si la bala tarda 5 segundos en atravesar el bloque y sale de este con una velocidad de 70 metros por segundo. Este es un ejercicio tipo examen. A ver, veamos cómo se va a resolver. Nosotros tenemos una bala de 0,15 kilogramos. Ahora, el impulso sabemos que va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, es decir, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. La masa es 0,15, dato del ejercicio. La velocidad final será 70i y la velocidad inicial será 300i. Ahora, los dos son positivos en este caso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo estoy disparando una bala. Vamos a decir que la bala se va hacia la derecha y se impacta contra el gel balístico. Lo atraviesa y sigue moviéndose hacia la derecha. Es decir, su dirección no ha cambiado, la dirección de la bala no cambia. Empezó moviéndose hacia la derecha, atraviesa el bloque y sigue moviéndose hacia la derecha. Entonces va a ser positivo, lo cual me va a dar 10,5i menos 45i, es decir, su impulso será de menos 34,5i. Y ya tenemos resuelto el problema. Ejercicio bastante rápido, bastante fácil, es un ejercicio tipo examen. Siguiente problema. Una persona de masa m se encuentra patinando sobre una pista de hielo en línea recta con una velocidad constante VO1. En ese instante se descuida y choca contra un niño de masa m, que se encuentra en reposo VO2 igual a 0. Si la rapidez final de la persona es velocidad final 1, determine la expresión para obtener la rapidez final del niño luego del choque. Entonces aquí tenemos que simplemente una persona de masa m está patinando y se choca contra un niño el cual está quieto. Ahora, simplemente me está diciendo que yo calcule cuál es la velocidad final del niño después del choque. También vamos a seguir nosotros con el impulso. Entonces nosotros sabemos que aquí tenemos una cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la masa de la persona por su velocidad inicial más la masa del niño por su velocidad inicial. Y eso va a ser igual a la masa de la persona por su velocidad final más la masa del niño por su velocidad final. Si empezamos a reemplazar con los datos que me dice el ejercicio, la masa de la persona es m mayúscula y su velocidad inicial es VO1, más la masa del niño, que es m minúscula, por su velocidad inicial, que es VO2. Es igual a la masa de la persona, que es m mayúscula, por su velocidad final 1, más la masa del niño por su velocidad final 2. Ahora, nosotros sabemos que el niño se encontraba en reposo, es decir, la velocidad inicial 2 es igual a 0. Significa que esta parte de aquí se me va a hacer 0. Ahora, lo único que he hecho es esa masa por la velocidad final 1 que he estado sumando, le mandé a restar, porque recuerden que al final lo que a mí me interesa es la velocidad final 2. Esta es la que tenemos que despejar. Entonces, pasa a restar. Y la masa que está multiplicando pasa a dividir. Por otro lado, también sacamos como factor común la m mayúscula y me ha quedado que la velocidad final 2 es igual a m mayúscula, que es la masa de la persona, por la velocidad inicial 1 menos la velocidad final 1 dividido para m minúscula. Y ya tenemos resuelto el problema. Entonces, estos ejercicios son muy importantes, ya que son ejercicios tipo examen. Parecen bastante complicados, pero la verdad son muy sencillos y se los puede resolver de una manera muy rápida e incluso evitando el uso de calculadoras. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.